Hola, amante de lo sobrenatural. Soy el pescador y hoy te traigo un relato que proviene de una tierra calurosa y llena de misterios. Una ciudad perdida en el corazón de Venezuela, donde la desesperanza no llegó por el hambre ni por la violencia, sino por algo mucho más oscuro, una infección, pero no cualquier infección. Algo que transformó a las personas en seres irreconocibles, como si la muerte hubiese decidido tomar el cuerpo de los vivos y no soltarlo jamás. Entonces, que comience el relato. Mi nombre es Julián Zambrano. Fui oficial de policía durante 16 años en una ciudad calurosa y densa del occidente venezolano. No diré el nombre de la ciudad, no por miedo, sino por respeto, porque lo que ocurrió allí no merece ser recordado con ligereza. Aquello no fue una epidemia, fue una condena. Todo comenzó una noche de marzo. El calor era insoportable, incluso para nosotros que nacimos bajo ese sol inclemente. Las calles estaban más vacías de lo normal. No había música, no había risas ni motos pasando a toda velocidad. Solo un silencio pegajoso, como si algo se hubiera suspendido en el aire. Yo patrullaba con mi compañero, el cabo Linares. Recuerdo que él dijo: ¿no sentís que la ciudad está como muda? Entonces recibimos un llamado por radio. Un incidente en la zona industrial. Gritos, mucho ruido, personas atacando a un guardia de seguridad. Hasta ahí parecía una noche normal. Pensamos que serían adictos desesperados, pero cuando llegamos lo que vimos no lo olvidaré jamás. Había 3 personas. Estaban cubiertas de sangre. 2 de ellas estaban inclinadas sobre el cuerpo de un vigilante, desgarrándole la carne con los dientes. La tercera, de pie, nos miraba fijamente con los ojos completamente blancos, sin pupilas, sin alma. Solo un brillo lechoso y un movimiento torpe, como si no supiera estar dentro de su propio cuerpo. Grité: «¡Alto, policía!», pero no reaccionó. Avanzó, tropezando como un muñeco mal cosido. Linares disparó. 3 tiros, pecho, rodilla, hombro, pero no cayó. La criatura seguía caminando, tambaleante, sin emitir palabra, sin dolor, solo un gruñido sordo que parecía salir desde algún rincón podrido de su interior. El disparo en la cabeza fue lo único que la detuvo, y al caer vi como algo negro, espeso como petróleo, brotaba de su oído. No era sangre. Llamamos refuerzos, pero no llegaron. No por negligencia. Es que las comunicaciones se cayeron esa misma noche. Las luces comenzaron a parpadear por toda la ciudad. En menos de una hora nos dimos cuenta de que estábamos solos, totalmente aislados. Nos atrincheramos en la comisaría, junto con otros 6 oficiales. Las líneas telefónicas no funcionaban, los celulares tampoco. No sabíamos si era un brote, un ataque o algo más. Solo teníamos nuestras armas y el pánico. Desde el ventanal de la oficina del capitán, vi cómo una multitud se arrastraba por la avenida principal. Eran decenas de personas, caminando, igual que aquella criatura, con la ropa rasgada, los ojos blancos, la piel cenicienta, algunos ya sin mandíbula, otros con el torso abierto pero aún de pie. No podían estar vivos. Era imposible. Pero allí estaban, avanzando como si algo invisible los arrastrara hacia el centro de la ciudad. Linares, que estaba al borde de un ataque, dijo algo que me heló la sangre. «No están buscando comida, Julián. Están buscando compañía». Cuando cayó la noche, los gritos comenzaron a llegar desde todos lados, no solo de afuera, también desde los radios viejos que teníamos almacenados, aunque estuvieran desconectados. Voces distorsionadas, palabras sin sentido, frases repetidas como mantras. «Ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí». Uno de los jóvenes oficiales, Méndez, salió corriendo de la sala de descanso gritando que escuchó a su madre hablándole desde uno de esos radios. Pero su madre estaba muerta hacía 6 años. Esa noche fue la primera vez que entendí que no se trataba de un virus común. Esto no era una enfermedad. Era algo mucho más profundo, más antiguo. Algo que se despertó y que usó los cuerpos humanos como vehículo para expandirse. Como si la ciudad misma hubiese sido infectada por un odio ancestral. Y esa era solo la primera noche. La segunda noche fue peor. Ya no quedaban dudas. Estábamos atrapados, sin refuerzos, sin comunicación externa, y lo más aterrador, sin una explicación lógica.
La ciudad, nuestra ciudad, parecía haberse convertido en un organismo vivo que devoraba todo lo que aún respiraba. En la comisaría quedábamos solo 5. 2 oficiales habían intentado escapar en una patrulla. No volvimos a verlos. Solo escuchamos el chirrido metálico de los frenos, seguido de un sonido que ninguno de nosotros quiso nombrar. La estructura del edificio comenzó a crujir, no por el viento ni por temblores. Era como si algo pesado caminara sobre el techo, arrastrando su peso de un lado a otro. El capitán, que hasta entonces se mantenía firme, empezó a murmurar oraciones en voz baja. Era un hombre de acción, no de fe. Verlo así fue lo que más miedo nos dio. Durante esa madrugada algo comenzó a manifestarse en las paredes. Manchas negras, como si la humedad se hubiera tornado espesa y viva. Pero no era agua. Una sustancia viscosa, parecida al alquitrán, resumaba desde las grietas, formando figuras que se movían lentamente, como si buscaran abrirse paso hacia nosotros. Al tocar una de esas manchas con un bolígrafo, vimos cómo la sustancia reaccionaba, y el bolígrafo se oxidó en segundos. «Esto no es natural», dijo Linares, que ya ni intentaba mantener la calma. Pero lo peor llegó con los sonidos. Ya no eran los gruñidos de los infectados allá afuera. Eran otros. Voces. Risas de niños que jamás estuvieron allí. Susurros que parecían salir desde las mismas paredes. El oficial Méndez aseguraba que escuchaba su nombre cada vez que cerraba los ojos. «Julián, juro que alguien me está llamando. Dice que abra la puerta trasera, que afuera está mi hermana, que necesita ayuda». Pero su hermana había muerto en un accidente 2 años atrás. Aquella noche, la puerta trasera se abrió sola. Todos la habíamos sellado con muebles y clavos. Era imposible que se diera, y sin embargo lo hizo sin ruido. Solo se balanceó suavemente, y el aire que entró no era aire de esta tierra. Era denso, frío y olía a tierra vieja, como de una tumba abierta hace siglos. En el umbral no había nadie, solo un niño, uno de piel pálida, ojos completamente negros y una sonrisa que no era humana. Al verlo, Linares vomitó. El niño no habló, solo extendió su mano señalando hacia el interior de la comisaría. «Quiere entrar», susurró Méndez paralizado. Cerramos la puerta a la fuerza. No sabíamos si era real o una alucinación colectiva, pero las marcas en el piso, las huellas diminutas sobre el cemento, demostraban que algo había estado allí. A la mañana siguiente el capitán había desaparecido. Su cama estaba intacta, sus botas junto a la silla, pero él no estaba. En la pared de su cuarto, escrita con la sustancia negra, alguien o algo había trazado una frase. «Ya lo recordaste. Ahora te pertenece». Nadie sabía qué significaba, pero Linares se quebró por completo. Nos confesó que cuando era niño, su abuela le hablaba de una enfermedad maldita que no se contagiaba por contacto ni por aire, sino por memoria. Algo que venía en forma de olvido y luego se instalaba en la mente, creciendo como una raíz, que lo pudre todo. Él pensaba que eran cuentos de viejas, pero ahora lo entendía. La ciudad no estaba enferma. Estaba poseída por algo que vivía entre las rendijas de lo no dicho. Algo que, una vez recordado, ya no se puede borrar. Empezamos a entender que cada persona infectada había sido tocada por un recuerdo antiguo, algo que no pertenecía al presente, ni siquiera al pasado, sino a una capa enterrada de nuestra historia, como si hubiéramos desenterrado un secreto que debía permanecer dormido. Y mientras más entendíamos, más escuchábamos, las voces, los lamentos, las plegarias en lenguas que ninguno reconocía. Y luego, lo más perturbador de todo, uno de nosotros comenzó a hablar en esa lengua, y no sabía por qué. Fue Méndez, el mismo oficial que aseguraba escuchar a su madre en los radios apagados. A las 3 de la madrugada se levantó de su colchoneta, caminó hasta el centro de la sala principal de la comisaría y comenzó a hablar en un idioma que ningún ser humano debería conocer. No gritaba. Murmuraba con una calma antinatural, una letanía que retumbaba en nuestros huesos. Su voz no parecía suya, era más grave, como si algo más estuviera utilizando su cuerpo para emitir sonidos. En medio de esa oscuridad, Linares encendió su linterna y apuntó hacia su rostro. Los ojos de Méndez estaban completamente negros. No había iris, no había pupila, solo oscuridad líquida que parecía burbujear dentro de sus órbitas. No nos miraba, no nos veía, parecía estar viendo algo más allá, algo que lo poseía completamente. Quisimos detenerlo, lo sujetamos, lo sacudimos, pero cuanto más tratábamos de hacerlo callar, más se retorcía como si estuviéramos arrancando raíces de su interior. En un momento,
su mandíbula se dislocó, y de su boca salió un chorro espeso de esa misma sustancia negra que habíamos visto en los infectados. No lo matamos. No podíamos, porque en el fondo sabíamos que ya no estaba allí, y sin embargo aún era uno de los nuestros. Lo encerramos, en la celda del fondo, una de hierro reforzado, donde antes dormían los que habíamos arrestado por disturbios callejeros, pero ahora era diferente. Ahora era una prisión para contener algo que no era del todo humano, ni del todo visible. Las horas siguientes fueron una mezcla de vigilia, locura y desesperación. Cada uno de nosotros comenzó a ser acechado por visiones. Linares veía a su madre, muerta desde hacía años, sentada frente a su escritorio. Le hablaba sin mover los labios. Yo empecé a soñar con una iglesia abandonada en medio del bosque, una que nunca había visto en la vida real. Pero en Inotzinsos mis sueños estaba claro. Allí comenzó todo. En ese templo, rodeado por una neblina roja, había un altar sin cruz, cubierto de huesos de animales y símbolos tallados en madera vieja. Y en el centro, un libro. No uno común, sino uno hecho con piel humana. Al abrirlo, siempre me despertaba. Pero cada noche soñaba que lo abría un poco más. Comencé a sentir que estaba leyendo esas páginas, incluso estando despierto. Y cada palabra que mi mente absorbía, algo en mí cambiaba. En el día 3, Méndez dejó de moverse. Lo encontramos rígido, de pie, como si se hubiera congelado con los ojos abiertos. No respondía, no hablaba, pero su cuerpo temblaba ligeramente, como si algo dentro de él aún luchara por escapar. Entonces lo escuchamos, desde dentro de su pecho, como si viniera de sus costillas, una voz. No era la suya. El silencio es la cura, pero nadie quiere callar. Esa voz no era humana. No tenía emoción ni entonación. Era mecánica y húmeda, como si saliera de una garganta llena de barro. Esa misma voz se repitió una y otra vez durante la hora siguiente, hasta que Méndez comenzó a sangrar por los poros. No por la boca, no por los oídos, por la piel. Cada centímetro de su cuerpo sudaba sangre espesa. Y entonces cayó, como un títere sin cuerdas, muerto. O eso creímos. Esa noche Linares intentó suicidarse. Lo detuve justo a tiempo. Decía que ya lo había recordado. Que cuando era niño su abuela lo llevó a una ceremonia en el monte. Que había algo escondido bajo tierra, una criatura atada por promesas antiguas. Que los antiguos, como ella los llamaba, habían sellado algo, pero que ese sello estaba roto. Y que lo que caminaba ahora entre nosotros era solo la marea inicial. No son zombis, Julián. No como los de las películas. Son cuerpos, sin memoria, como envases abiertos, vacíos que algo llenó. Quise decirle que estaba delirando, que el encierro nos había afectado, pero entonces recordé la iglesia del sueño, recordé las palabras que había empezado a leer y entendí que yo también estaba siendo tocado, infectado, por algo que no viene del aire ni de la sangre, sino del recuerdo. Esa noche Méndez se levantó, y no era Méndez. Su cuerpo estaba seco, su piel resquebrajada como barro en sequía, pero caminaba, y de su garganta salía la misma letanía, la misma voz. No sabíamos si huir o disparar. Así que Linares lo enfrentó, y entonces sucedió lo imposible. Méndez habló con la voz de mi padre, muerto hace 6 años, a quien vi en su ataúd, y esa voz dijo: Julián, ya lo recordaste. No puedes dejar esta ciudad. Esa voz, la voz de mi padre muerto. Aún me cuesta describir lo que sentí, porque no era una imitación ni una alucinación. Era su voz exacta, con la pausa temblorosa de sus pulmones cansados, con ese acento que arrastraba sílabas como si cada palabra le costara. Solo que no había amor en ella, solo vacío. Lo miré. Aquel cuerpo, ese cascarón en que se había convertido Méndez, tenía mi atención entera. Me acerqué pese a los gritos de Linares y le hablé como quien intenta recuperar a un ser querido. «Papá, ¿eres tú?» Él, o eso, ladeó la cabeza. Su cuello crujió como ramas secas. «¿No lo ves, hijo? Todos somos fragmentos, partes de algo más grande. Lo olvidaste, y eso te salvó. Pero ahora lo recordaste, y eso te condena». Disparé. No sé cuántas veces.
No recuerdo si recargué. Solo sé que, cuando abrí los ojos, su cuerpo estaba hecho trizas contra la pared. Pero la voz seguía ahí, resonando, desde dentro de mí. Linares y yo no dijimos palabra. Salimos de la comisaría esa madrugada con las pocas balas que nos quedaban y una linterna que ya titilaba. La ciudad estaba irreconocible. No por los cadáveres, ni por los cuerpos de los infectados vagando en silencio, sino porque las calles habían cambiado. La geometría no obedecía reglas humanas. Calles que antes llevaban al centro ahora terminaban en muros imposibles. Edificios con ventanas que no estaban antes. Puertas donde antes había paredes. Era como si la ciudad estuviera reconfigurándose a voluntad de algo antiguo. O quizás, y esto es aún más perturbador, la ciudad siempre había sido así. Y ahora simplemente estábamos viendo su verdadera forma. Encontramos el carro de la patrulla que habían usado nuestros compañeros. Estaba destrozado, la carrocería completamente cubierta de marcas de manos pequeñas. Decenas, quizás cientos. Y en el parabrisas, escrito con sangre coagulada, había un mensaje. Recordar es abrir la puerta. A esa altura, Linares ya hablaba poco. Caminaba a mi lado como una sombra, tembloroso, con la mirada perdida. Y entonces me confesó algo más, algo que me destruyó. No fue tu papá el que te habló, Julián. Fue ella usando su voz. La misma que me habló cuando era niño, la que vive bajo la tierra. Me detuve. ¿Ella? Sí, la dama del olvido, el origen, la que se alimenta de lo que ya nadie quiere recordar. Por eso vuelve. Por eso usa cuerpos. Por eso esta ciudad está cerrada, no para protegernos, sino para evitar que lo que hay aquí se propague. Linares me contó que cuando su abuela hablaba de la enfermedad no se refería a un virus, se refería a una idea, a una palabra que si llegaba a tu mente, si la escuchabas, si la recordabas aunque fuera un instante, te marcaba. Porque esa palabra no era humana, era un eco ancestral, como una llave que abre las puertas internas de la conciencia, una puerta que nadie debe cruzar. Y cada infectado era alguien que había recordado. Seguimos caminando hasta llegar a la iglesia del sueño. Yo no sabía cómo encontrarla, pero mis pies me guiaban, como si algo en mí ya supiera el camino. Estaba justo como la había soñado, una estructura sin cruz, rodeada de árboles retorcidos con una neblina roja que no se disipaba. La puerta estaba abierta, y adentro, el libro. Lo reconocí, cubierto con una piel que respiraba lentamente. Cada página estaba viva, palpitante, y sobre el altar, rodeándolo, figuras que antes fueron humanas, ahora deformes, con los ojos fundidos, arrodilladas como si oraran. Al entrar, la temperatura cayó, un viento helado nos golpeó el rostro, y entonces, desde lo más profundo de ese recinto, escuchamos una voz femenina, suave, seductora, familiar. Ahora que recordaron, están listos. Linares cayó de rodillas. Perdónanos, no queríamos abrirla. Pero yo ya no tenía miedo. Solo una certeza. Aquello no quería matarnos. Quería que existiéramos, que fuésemos portadores, que saliéramos de la ciudad llevando su semilla mental al mundo exterior. Era una infección que no se propagaba por mordidas, se propagaba por memoria. Y yo ya había recordado demasiado. La voz de la mujer, si es que podía llamarse mujer, nos envolvía como una niebla que pensaba. No venía de una dirección específica. Estaba en nosotros, retumbaba en los huesos. Era como si la iglesia misma hablara a través de ella. Ustedes trajeron la llave, sin saberlo. La palabra olvidada, el eco que permanecía enterrado. Ustedes la recordaron. No entendíamos del todo. ¿Qué llave? ¿Qué palabra? Fue entonces que Linares, temblando, se levantó y caminó hacia el altar, con los ojos llenos de lágrimas. No fue un virus, Julián. Fue un conjuro. Hace años uno de los nuestros la liberó al decirlo sin querer. La palabra maldita. Y desde entonces, solo los que olvidan sobreviven. Yo retrocedí. Sentí una presión sobre el pecho, como si la gravedad se duplicara. Y entonces entendí. La palabra estaba dentro de mí. No la podía pronunciar. No siquiera pensarla con claridad. Pero algo la había sembrado en mí desde los sueños, desde el primer día del brote. ¿Y si me niego a hablarla? Pregunté al aire. La voz rió.
Su eco hizo que las paredes vibraran, que las bancas de madera crujieran como si se estuvieran partiendo en dos. Tú ya lo hiciste, solo no recuerdas cuándo. Y entonces lo vi. Todo. El instante olvidado. Una semana antes del brote, mientras tomaba declaración a una mujer en situación de calle que hablaba en susurros, ella me dijo algo al oído. Una sola palabra. Una palabra que me dio escalofríos, que olvidé al instante, como si mi mente se negara a retenerla. Ahí fue el inicio. Yo fui el primer recipiente. La infección no comenzó con un paciente mordido. Comenzó conmigo, con una palabra susurrada, una palabra tan antigua que no tenía traducción, una vibración con forma. Y ahora se expandía por mí. Linares gritó. Giré justo a tiempo para verlo cubierto por una sombra que había descendido desde el techo de la iglesia. No era un cuerpo, era una silueta densa, imposible de enfocar, hecha de un humo que no era humo. Sus miembros no eran brazos ni piernas, sino raíces, tentáculos, lenguas sin carne. Él gritó mi nombre, pero yo no me moví, no por miedo, sino porque yo ya sabía que no debía intervenir, porque eso, lo estaba castigando por intentar sellar de nuevo la puerta. Entonces la entidad habló otra vez, esta vez dentro de mí. Te ofrecí la verdad, Julián. Te convertí en testigo. ¿Por qué pelear contra tu naturaleza? La iglesia comenzó a temblar. Las figuras arrodilladas se deshicieron como cera al fuego. El libro se cerró solo y se abrió nuevamente, pero ahora con mis memorias escritas en sus páginas. Cada página era una escena de mi vida que no recordaba haber vivido. Y entonces vi lo peor. Una página con mi rostro deformado, ojos sin alma, y una multitud arrodillada frente a mí. Era yo, pero no como soy, sino como seré. Un emisario, un predicador de la palabra maldita. Linares ya no gritaba. Solo había un bulto envuelto en oscuridad, arrastrado hacia el altar, y sobre este la criatura tomó forma humana. Una figura femenina, alta, esquelética, vestida con harapos que se movían como si respiraran. Su rostro era una máscara sin rasgos. Ella extendió su mano hacia mí. Llévame. Mi instinto fue correr, salir, gritar, pero nada funcionaba, porque ya no estaba allí para huir, estaba allí para decidir. ¿Qué me pasará si lo hago?, pregunté. La muerte no vendrá, solo olvidarás quién eres, te convertirás en eco, como todos, y tu voz será la primera en la siguiente ciudad. Y entonces recordé la grabación, la que encontramos el primer día, cuando el brote comenzó. Una voz distorsionada diciendo que nadie debía hablar, que nadie debía recordar. Esa voz era la mía, era yo, advirtiendo desde el futuro. Corrí, no por salvación, sino para perderla, para huir de mí mismo, de la certeza. Salí de la iglesia tropezando en la neblina roja. Atravesé las calles imposibles. Escuché a lo lejos los gritos de los otros, de los que aún sobrevivían, pero ya no podía hablar con nadie. No podía repetir lo que vi, porque si lo hacía, estaría sembrando la palabra en ellos, la palabra que todo lo consume. Al amanecer encontré una vieja radio encendida en una estación vacía. Emitía una frecuencia muerta. Pero si escuchabas bien, entre el ruido blanco, una voz decía, olvida, o serás recordado. Y comprendí que no había escapatoria, solo ciclos, solo repeticiones, solo la voz, extendiéndose. Volví a caminar por las calles de la ciudad con una sensación imposible de describir. No era miedo, era contaminación existencial, como si algo se hubiera quebrado dentro de mí y no pudiera ser reparado. Las personas que aún quedaban no sabían lo que estaba ocurriendo. Algunos seguían buscando alimentos, otros rezaban en misis tras voz baja, y unos pocos simplemente miraban al cielo repitiendo palabras sin sentido. Pero yo los veía diferentes. Ya no eran sobrevivientes, eran incubadoras, portadores. Y la ciudad misma los estaba reescribiendo desde dentro. Cada calle que atravesaba, cada esquina se transformaba tras mis pasos, como si algo reconfigurara la realidad mientras no miraba, como si lo que había fuera de mi campo visual dejara de existir. Solo lo que observaba permanecía, y lo demás se deshacía en polvo, en vacío, en fragmentos de una dimensión inconclusa.
Empecé a entender algo más aterrador aún. No había ciudad, nunca la hubo, o al menos no como la conocíamos. Era una ilusión construida con memorias compartidas. Un teatro armado por la entidad que se hacía llamar la Dama del Olvido. Una red de recuerdos malheridos, colgados como cuadros torcidos en una casa abandonada. Lo que llamábamos ciudad era solo el cascarón de algo que se alimentaba de nuestra necesidad de creer que todavía vivíamos en el mundo real. Encontré una vieja escuela en ruinas. Entré por instinto. Algo me llamaba desde allí. Los pasillos estaban cubiertos de dibujos hechos con sangre y carbón. Niños que lloraban frente a figuras sin rostro. Puertas que se abrían a pasillos imposibles. Y en una de las aulas, sobre una pizarra rota, estaba escrito con tiza: Tú eres el próximo verbo. No lo entendí al principio, pero luego, con la misma claridad con que uno recuerda un sueño olvidado, comprendí lo esencial. Yo era el siguiente portador de la palabra. No por elección, sino por diseño. Desde el primer susurro, desde el primer eco, me estaban formando para ello. Caminé hasta la estación de policía abandonada. Mi comisaría. Todo estaba intacto, como congelado en el tiempo. Sobre mi escritorio había una nota escrita a mano con mi letra. Solo decía: cuando leas esto sabrás que no puedes contarlo, pero aún puedes advertir. No uses tu voz, no mires a los ojos. Solo escribe, solo deja huellas sin forma. Entonces lo entendí. Ese era mi propósito. No detener el avance, sino ralentizarlo. Salí de la ciudad días después. No preguntes cómo. Las carreteras se abrieron cuando dejé de pensar en escapar. Fue como si la dama supiera que yo ya no era una amenaza, sino una extensión de su voluntad. Me dejó ir porque ahora soy útil. Soy su escritor, el que llevará su eco más allá de los muros invisibles, el que contará historias sin decir la palabra, pero que dejará suficientes fragmentos para que en algún momento alguien la recuerde. Y entonces comenzará de nuevo. Quizás te preguntes cómo estás oyendo esto. Tal vez crees que es solo ficción, una historia más en YouTube. Pero escúchame bien, amante de lo oculto. Si sentiste un vacío extraño en el estómago mientras escuchabas, si una voz conocida te habló al oído en los últimos días, si soñaste con una iglesia en ruinas o con una palabra que no puedes recordar, entonces ya estás infectado, porque el relato no es solo un relato, es la envoltura, el ritual, el primer paso para recordar. Y cuando recuerdes, ya no serás tú, serás verbo, serás portador, serás voz. Te felicito, viajero del abismo. Has llegado al final de este relato. Y créeme, no todos lo logran. Escuchar hasta aquí no es solo un acto de paciencia, sino una muestra de valor. Porque esta historia no fue fácil, fue oscura, confusa, cargada de símbolos rotos, de verdades enterradas bajo capas de olvido. Lo que acabas de oír no es simplemente una crónica policial o un cuento de terror sobre zombies. Es una advertencia disfrazada, un eco que ha atravesado la frontera entre la ficción y lo real. Muy pocos se atreven a mirar de frente a lo desconocido. Tú lo hiciste, y eso te convierte en algo distinto, una de esas raras personas que se sumergen hasta el fondo del pantano sin saber si habrá salida, que caminan por la cuerda floja entre lo visible y lo prohibido, sabiendo que a veces, solo a veces, lo que se encuentra al otro lado no debería ser visto. Y ahora que estás aquí, te pido un favor especial. Quiero que comentes la siguiente frase, justo aquí abajo, para que yo sepa que eres uno de los que resistieron hasta el final, uno de los que no se dejó devorar por la voz de la Dama del Olvido. Yo recordaré lo que nadie debe nombrar. Escribe esa frase. Hazlo no solo como símbolo de tu presencia, sino como una marca secreta entre tú y yo. Porque los algoritmos de YouTube no entienden de sombras, pero sí de palabras. Y cada comentario, cada frase escrita, le da más fuerza. A este canal permite que estas historias lleguen a otros valientes o incautos. También te animo a dejar un like, porque eso le indica al sistema que este contenido merece ser visto por más amantes del misterio, por más exploradores de lo oculto, por más buscadores de lo prohibido. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Sí, suscríbete. No como quien se une a un canal, sino como quien firma un pacto silencioso. Aquí no se trata de entretenimiento, sino de una travesía espiritual a través de los rincones más oscuros del alma humana y del universo invisible que nos rodea. Cada video es una grieta, cada historia una llave.
Y tú, al suscribirte, eliges mantenerte en la frontera, allí donde lo real y lo imposible se dan la mano. Comparte este video. No por vanidad, sino porque hay muchas personas allá afuera que sienten que algo no encaja en la realidad, que perciben en sus sueños o en sus recuerdos más borrosos que hay piezas faltantes. Esta historia podría ser el hilo que tire de la manta que los cubre, o su primera advertencia. Gracias por escuchar, por estar aquí, por sostener la mirada cuando otros ya habrían cerrado los ojos. Soy el pescador, y mientras haya voces que quieran recordar, yo seguiré arrojando mis redes al abismo. Hasta la próxima historia. Pero ten cuidado, algunas voces no deberían volver a